¿Necesitas estudiar para ese examen tan importante, pero no sabes cómo hacerlo y estás atascado? En el vídeo de hoy te he recopilado las mejores técnicas de estudio y trucos eficaces para aprobar tu examen con nota. Te van a servir tanto si eres padre y tienes un hijo pequeño o adolescente, como si tú mismo tienes el examen y quieres prepararlo bien. En este vídeo encontrarás todo lo que necesitas. Si eres seguidor habitual de Educando Héroes, sabrás que no suelo centrarme en temas de estudio. Hablamos ante todo de desarrollo personal infantil, pero entiendo que los exámenes forman una parte importante en la vida escolar de los niños. Y por eso he querido traeros este vídeo cargado de contenido que os va a ayudar mucho. Antes de empezar, recuerda suscribirte a Educando Héroes para no perderte ni uno solo de estos valiosos vídeos. Y dicho esto, sin más dilación, empezamos. Pues vamos a dividir este vídeo en 3 partes. En la primera vamos a hablar de aspectos más psicológicos sobre el estudio. Debes entender ciertos obstáculos que pueden estar entorpeciendo tu estudio y cómo puedes superarlos. En la segunda parte te daré 2 técnicas de estudio muy eficaces que yo mismo he aplicado durante años. Y en la última parte te daré 3 tips muy sutiles a la hora de hacer tu examen que te permitirán subir la nota de manera sencilla y sin estudio extra. Así que si estás preparado, vamos al lío. Lo primerísimo de todo que debes entender es que tú eres un buen estudiante. Puede que te sorprenda que te diga esto, pero es algo que debes repetirte o animar a tu hijo a que se repita una y otra vez. Eres un buen estudiante. Eres capaz. ¿A qué viene esto? Te estarás preguntando. Pues porque muchos niños, adolescentes e incluso adultos desarrollan la creencia de que no sirven para estudiar. A la hora de sentarse a la mesa a estudiar un tema, se atascan, no consiguen memorizar o son poco productivos. Luego llega el examen y lo aprueban con poca nota o directamente lo suspenden. Puede que este sea el caso de tu hijo o el que tú mismo estés viviendo. Yo, desde luego, lo experimenté durante toda mi infancia y adolescencia. Creía, y te lo digo de verdad, que no servía para estudiar. Pero, ¿por qué sucede esto? Debes tenerlo muy claro. No es que tu hijo no sirva para estudiar o que tú no sirvas para estudiar. Es que no te enseñaron las técnicas de estudio adecuadas. Piénsalo, en el colegio nos enseñaron montones de temarios y conceptos, pero no nos enseñaron cómo estudiarlos, cómo asimilarlos. Y a medida que subíamos de curso, los temas se hacían más difíciles. Y al no tener técnicas para estudiar, terminábamos atascados. Esto le pasa a muchísima gente. Pero eso ya se acabó, porque vas a aprender las mejores estrategias para estudiar. Y empezamos por la primera. Número 1. Repetir no funciona. Toda tu vida te dijeron que las cosas se aprendían a base de repetir. Te metieron esa idea en la cabeza. Pues bien, quiero que agarres esa idea, hagas una pelota de papel con ella y la tires a la basura. ¿Por qué repetir y memorizar como un loro no funciona? Pues por 2 razones, y atención porque esto es ciencia. Razón número 1. El cerebro es muy listo y necesita encontrar sentido a aquello que aprendemos. ¿Qué ocurre cuando tratas de memorizar el temario como un loro? Que tu cerebro no ve utilidad a toda esa información y por ello, a medida que se la das, la va tirando a la basura. Y razón número 2. El cerebro está diseñado para actuar, no para recordar. Un ejemplo muy sencillo. Cuando tú vas a la compra, ¿qué te es más cómodo? ¿Ir con la lista de todo lo que necesitas e ir agarrando todo tranquilamente? ¿O tener que recordar todo de memoria y dar vueltas por los pasillos, estresado porque sabes que te estás dejando algo? Con el estudio pasa lo mismo. El cerebro no quiere recordar, quiere entender y aplicar.
Esto significa que en vez de leer y leer y leer más y querer memorizar, tienes que realizar un trabajo práctico. En el apartado de técnicas de estudio te doy una que encaja perfecto con esto. Así que, conclusión de este primer punto, olvídate de memorizar. A partir de ahora vamos a darle un sentido a todo lo que estudiamos y vamos a hacerlo de una forma más práctica. Como te digo, en unos minutos te diré cómo hacerlo. Segunda estrategia para fomentar un buen estudio. Número 2. El sitio adecuado. El lugar donde estudias tiene más importancia de lo que crees. Tu cerebro, que es muy listo, sabe que cada lugar tiene una función distinta. En el comedor de tu casa es donde comes. En el sofá ves la tele. En tu cama duermes. Y atención con esto. ¿Qué pasa entonces si estudias sentado en el sofá o tumbado en la cama? Que tu cerebro pensará que vas a ver la tele o que vas a dormir y no te vas a concentrar para estudiar, porque no estás en el sitio adecuado. Entonces, ¿cuál es el sitio correcto para estudiar? Aquel al que acudas únicamente para estudiar y para nada más. Tienes que construir o encontrar un sitio donde solo acudas para estudiar. Esto puede ser, opción número 1, un escritorio en tu casa. Si eliges esto, tienes que habilitar una mesa para el estudio. Esto implica quitar todas las cosas que puedan distraerte, juguetes, adornos, y que en esa mesa solo haya lo necesario para estudiar. Tus libros, libretas, lápices, post-its para recordar tareas, una agenda y, muy importante, una botella con agua. De esta forma, cada vez que te sientes en esa mesa, tu cerebro va a entender que es hora de estudiar y te concentrarás de forma automática. Y opción número 2, si no tienes la posibilidad de habilitar un espacio para el estudio en tu casa, te recomiendo que vayas a la biblioteca. Es un sitio tranquilo y perfecto para estudiar, porque en la biblioteca, además, eliminas todas las distracciones que puedas tener en tu hogar. Tercera estrategia para estudiar correctamente. Número 3. El estudio acumulado. Si tenías por costumbre estudiar un montón de horas unos pocos días antes del examen, debes eliminar este hábito porque no sirve. Piénsalo, no aprendiste a caminar de un día para otro, ni a montar en bici de un día para otro. ¿Por qué entonces ibas a aprenderte todo el temario en unos pocos días? Existe una forma que en el fondo es mucho más fácil, el estudio acumulado. Es decir, sentarte cada día durante un pequeño espacio de tiempo a estudiar. No durante 4 horas, simplemente con 20 minutos basta. Esto te permitirá 2 cosas. Primera, al estudiar durante periodos de tiempo muy cortos, vas a mantener la atención y la frescura. No te cansarás. Y segunda, tu cerebro, al recibir la información de poco a poco, podrá ir construyendo su aprendizaje de manera más sólida. Es como, en vez de construir un edificio con prisas, hacerlo despacio y de forma segura. Durante mi etapa en la universidad apliqué esto. Estudiando durante unos pocos minutos cada día, conseguí mejores resultados que aquellos que se mataban a estudiar durante horas y horas unos días antes del examen. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora. Tenemos que eliminar el estudio por repetición. Se acabó el ser un loro. Hay que buscar un sitio exclusivo para estudiar y hacerlo cada día durante periodos cortos de tiempo. Muy bien, pues ahora vamos a ver esas 2 técnicas de estudio que te permitirán aprender cualquier tema para tus exámenes. Y la primera la he llamado la técnica del youtuber. Esto es algo que empecé a hacer en la universidad cuando creé mi primer proyecto de YouTube. Me di cuenta de que cuando presentaba un tema en uno de mis vídeos, me lo sabía de memoria, al milímetro, y se me ocurrió hacer lo mismo con los temas que tenía que estudiar para los exámenes.
Así que agarré mi celular y empecé a grabarme explicando los temarios. Y lo hacía de forma muy amena, a veces incluso gastando bromas. Lo curioso es que explicar el tema a una audiencia imaginaria me ayudaba muchísimo. ¿Y sabes por qué? Porque estudiaba de forma práctica. No leía y memorizaba las páginas, las explicaba a otras personas. Me convertía en un presentador. Y eso, al mismo tiempo, le daba un sentido al aprendizaje. De modo que mi cerebro lo consideraba importante y lo recordaba. Lo mejor es que ni siquiera hace falta que te grabes si no quieres. Obviamente yo no podía grabarme cuando estudiaba en la biblioteca. Simplemente con que te imagines explicando el tema a una audiencia ficticia es suficiente. Es como si fueras uno de esos ponentes de las charlas TED. Es muy divertido. Si haces esto, verás que el temario empieza a ser más sencillo. Todo encaja mucho más fácil. Porque, piénsalo, en esa ficción tú eres el experto. Tu cerebro da por sentado que conoces perfectamente el temario del que estás hablando. Es una técnica increíble. Así que pruébala o anímales a tus hijos a probarla y déjame en los comentarios cómo ha resultado. Y llegamos a la segunda técnica que también es muy eficaz y además muy divertida, y se denomina la técnica de los 4 cajones. Consiste en lo siguiente. Vas a seleccionar todo el temario que quieres estudiar, ¿vale? Y con él vas a elaborar 4 exámenes. 4 exámenes que van a ser diferentes entre sí. Es decir, cada uno va a contener ciertas partes del temario. Imagínate que estás estudiando los reinos de los seres vivos. Pues el primer examen podrías poner preguntas sobre el reino fungi y el reino vegetal. En el segundo, preguntas sobre el reino protoctistas. En el tercero, preguntas sobre el reino monera. Y en el cuarto, preguntas sobre el reino animal. ¿Vale? Y cuando tengas los 4 exámenes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar cada examen para cerrarlo y vas a buscar un mueble de tu casa que tenga por lo menos 4 cajones. Y en cada cajón vas a introducir uno de los exámenes. Ahora vas a elegir un cajón, vas a sacar uno de los exámenes y lo vas a hacer. Cuando lo termines, eliges otro de los cajones y haces el siguiente examen. Y así hasta completar los 4. Y cuando lo hagas y corrijas los exámenes, vas a descubrir algo muy interesante. Con estos 4 exámenes te habrás puesto a prueba en cada sección del tema que tienes que estudiar. Y vas a ver con claridad en qué partes exactas estás más preparado y en cuáles flaqueas. Imagínate que te sale sobresaliente en el examen del reino animal, suficiente en el reino fungi y suspenso en el reino monera. Pues con esto tienes información muy valiosa. La parte del reino animal la has reventado, está perfecta. El reino fungi lo llevas regular y todavía hay cosas que tienes que pulir. Y el reino monera hay muchas cosas que no tienes claras y por eso está suspenso. Esta técnica te ofrece un feedback muy valioso porque sabes en qué parte del tema vas bien y en cuál tienes que mejorar. Y cuando hayas repasado esas partes que llevabas peor, vuelve a realizar los 4 exámenes al azar y verás cómo has mejorado tus resultados. Cuando llegues al examen, tendrás todo el temario blindado, estudiado a la perfección y te aseguro que muy posiblemente apruebes con nota. Y llegamos al último punto del vídeo, que son esos 3 tips que te permitirán subir la nota de tu examen de forma fácil y sutil. Son 3 cosas que vas a hacer durante el examen. La primera es, número 1, darle color. Y es que vamos a ponernos por un momento en el lugar del profesor. Imagínate tener que corregir esos 20, 30 o más exámenes, todos con parrafadas de texto, con el mismo color negro o azul del bolígrafo. Resultaría muy aburrido, ¿verdad? Pues con este truco vamos a echarle una mano al profesor.
Vamos a utilizar colores en el examen. ¿Y de qué forma? Primera, vamos a subrayar con colores las palabras más importantes de nuestras respuestas. Segundo, vamos a hacer pequeños esquemas del contenido que estamos explicando. Y tercero, si nos surge la posibilidad, vamos a hacer un dibujo que ilustre lo que estamos explicando. En el temario que te ponía antes de ejemplo, puedes dibujar un champiñón en el reino fungi, un árbol en el reino vegetal y así en cada reino. Puede parecer una tontería, pero este toque visual es muy agradable para el profesor y además, representar con dibujos lo que estás explicando demuestra que conoces muy bien el temario. Este detalle del color puede darte unas décimas muy jugosas a tu examen. El segundo tip lo llamo perspectiva. Este truco es súper útil y sirve para los exámenes tipo test. Cuando tengas la pregunta delante y la leas por primera vez, en lugar de marcar la opción que creas correcta, vas a dibujar un pequeño punto en la opción que te parezca la correcta. Es como que vas a dejar la respuesta en borrador. Haces lo mismo con todas las preguntas y cuando terminas vas a dejar pasar 2 minutos de reloj, vas a dejar de hacer el examen, te vas a relajar y luego vas a volver a leer las preguntas una por una. Y te vas a dar cuenta de que esta vez tu respuesta coincide con la marquita que dejaste antes, pero en algunos casos tu respuesta será distinta y te darás cuenta de que te habías equivocado o que la pregunta tenía trampa. Utilizar estas respuestas en borrador te va a evitar más de un error en los exámenes de tipo test, lo que puede suponer varias décimas de diferencia. Y el tercer tip que te voy a dar es mi favorito, lo utilicé durante toda mi carrera universitaria y marcó una diferencia en mis exámenes. Y es que en esos minutos antes de realizar el examen no vas a estudiar el temario. Es más, ni siquiera vas a pensar en el examen. Antes de entrar a un examen, lo que yo hacía era ponerme música o jugar con una baraja de cartas. Evitaba pensar en el examen. ¿Por qué? Pues porque si estudias antes de entrar al examen o le das vueltas al temario, vas a entrar en el examen quemado. No vas a estar fresco cuando te pongan la hoja delante. Estarás de los nervios y posiblemente te quedes en blanco. Debes realizar ese momento de relajación previo al examen, porque ayudará a tu cerebro a reducir el estrés y a estar concentrado a la hora de empezar. Piensa que si al final has hecho todo el trabajo previo que hemos visto a lo largo del vídeo, no vas a necesitar esos 5 minutos de estudio antes de entrar al examen. Ya estás preparado de sobra. Relájate, lo vas a abordar. Y con este último tip, hasta aquí el increíble vídeo sobre técnicas de estudio. Espero que este contenido te haya inspirado. Si es así, no te olvides de dejar un buen like y compartir el vídeo con quien crees que lo necesite. Mi nombre es Alex Gil y esto ha sido Educando Héroes. Déjame en los comentarios qué te han parecido estas técnicas, si has aprobado ese examen con notaza, y yo te mando un fuerte abrazo, un besazo y mis mejores deseos para que lo bordes en el siguiente examen, que seguro que será así. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta muy pronto.